Bueno, siguiendo la explicación, por ejemplo, en este caso, en el caso de la tercera figura, ya no tenemos una recta horizontal o vertical, sino que tenemos una recta oblicua. Y, siguiendo la misma lógica, la misma explicación, nosotros antes teníamos, por así decirlo, una recta así. Lo que tiene diferente ahora es que la recta, en el primer punto que miramos, vamos a analizar que la recta es esta que está acá. Es una recta inclinada en ese lugar, en ese punto. Entonces, si esta es la recta, nosotros podríamos saber que se encuentra en este primer punto, que lo llamamos F, a una distancia, a una altura, vamos a llamarla A, por ahora. Y en el punto E, con respecto al plano horizontal, perdón por no aclararlo, se encuentra a una distancia B. Entonces, si seguimos el mismo criterio de siempre, cuando yo me paro como observador en este punto, puedo ver que la recta se proyecta en el plano vertical, ¿cierto? En el plano vertical, si lo miro de frente, se proyecta de manera tal que a la altura que se encuentra en el punto F es esta misma, y a la altura que se encuentra en el punto E es esta misma. Eso me genera, es como llevarnos esta recta contra el plano vertical, ¿sí? Y por el contrario, cuando la miramos desde arriba, podemos ver que se proyecta en el plano horizontal y que simplemente lo que voy a estar viendo, si yo miro, es que desde arriba se ve como una recta. ¿Por qué? Porque si yo este punto lo llevo hacia abajo y este punto F, lo llevo hacia abajo, la unión entre estos dos puntos va a dar una recta. Una recta simplemente que no se ve ninguna inclinación aparente. Entonces, si todo esto lo llevamos al diedro rebatido en este caso, podremos ver que, bueno, nuevamente, la línea de tierra, que es esta de acá. Entonces, si empezamos a analizar lo que dibujamos en el plano vertical, que era lo que quedaba por el lado de arriba de la línea de la línea de tierra, y lo que quedaba en el plano horizontal, que era lo que me quedaba por debajo, podremos ver que si analizamos lo que vemos contra el plano vertical, que va de este lado, sabemos que F2 sube una medida que vamos a llamarla A, ya la habíamos llamado A, es decir, F2, el punto F2 perteneciente a la recta, es este de acá, que va a subir A. Supongamos que A es, por decir una cosa, 1 centímetro para la explicación. Entonces, no importa en este sentido, ¿sí? Me refiero, no importa en qué, si lo pongo acá, 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 eso no importa. Lo que importa es, en este caso, la altura a la que yo voy a dibujar en la recta. Entonces, el punto F2 que está a 1 centímetro sería este punto que llamamos A, que está a 1 centímetro. Y el otro punto, que es E2, está a una altura B, que vamos a suponer para el ejemplo que son 3 centímetros. Quiere decir que está a 3 centímetros de altura, pero ¿a qué ancho está? Porque no es lo mismo hacer 3 centímetros de altura acá que hacer 3 centímetros de altura acá, porque eso me determinaría que la recta me quedaría de distintas pendientes, si lo ven. Entonces, ¿cómo darnos cuenta de eso? Con las proyecciones, ¿sí? En donde yo puedo ver que la distancia que hay entre un punto y otro, es decir, entre F y E, que su proyección es F1 y F2, y su proyección de es E1 y E2, la distancia que hay es esta de acá, ¿cierto? Esa distancia, ¿sí? Es la que nos permitirá ubicar bien las alturas diferentes, A y B. Entonces, supongamos que esa D son 2 centímetros.
Entonces, quiere decir que desde A, desde este punto, que es donde inicia mi toma de medidas, mido 2 centímetros y acá es donde yo voy a subir la medida B, que son 3 centímetros según este ejemplo. Entonces, B se encuentra acá y son 3 centímetros. Bien, lo mismo vamos a hacer con el plano horizontal. Ya sabemos que según lo que dibujamos acá es solo una recta. Es solo una recta que se encuentra separada de la línea de tierra a una medida que vamos a llamar, por ejemplo, C, y que son 4 centímetros, por decir. Entonces, yo ya sé que el punto F1, que se corresponde con el F2, va a estar a 4 centímetros hacia abajo, tomo un punto, acá tengo F1, todo esto sería C. Luego, como yo sé que el ancho era de 2 centímetros, coincide con este punto, y también la medida esta, si lo estamos midiendo con la escuadra, a 45, perdón, a 45 no, sino con la paralela, vamos a estar midiéndolo, si esto se vería, que ahí efectivamente hay 4 centímetros. Si mido lo mismo acá, también me voy a dar cuenta que hay 4 centímetros. Con lo cual, C va a dar la misma medida en este punto también. Y una vez que logré conseguir estos dos puntos, los voy a unir. ¿Qué los voy a unir? Trazándolo con la paralela, ¿sí? Y al trazarlo, yo voy a conseguir la proyección puesta en el plano horizontal por debajo de la línea de tierra. Eso mismo se va a aplicar con todas las figuras que tenemos. En este caso, en vez de estar en el desplazamiento en el sentido vertical, está contra el horizontal. Entonces, la situación es la misma, nada más que tomamos las distancias de otra manera. Por ejemplo, lo que tiene diferente es que el punto H, por ejemplo, en este caso, está a esta distancia, vamos a llamarla A, del plano vertical, ¿no es cierto? Y el punto G de acá está a distancia B. Entonces, podemos ver que, a diferencia del caso anterior, es como la situación inversa del caso anterior, en donde el desplazamiento que tiene la recta es en este sentido la diferencia y no como antes que era en el sentido vertical. Entonces, si medimos esta distancia del punto H y del G, podremos ver que si lo tomamos en base a la línea de horizonte, a la línea de tierra, el punto H se despega una distancia que tendremos que medir en este sentido, vamos a ponerlo con otro color, en este sentido el punto H se levanta una medida C, que es esta de acá, es decir, si fuesen 2 centímetros serían 2 centímetros, vamos a ver que pasa lo mismo con este punto, entonces acá también sería la medida C, y por el contrario, cuando lo vemos desde arriba, ¿sí? Cuando lo vemos desde contra el plano horizontal, que va por acá abajo, ¿sí? El plano horizontal es el plano por debajo de la línea de tierra, veremos que el punto H1, que coincide, digamos, en línea con el punto H2, va a estar a una medida, vamos a poner cualquier letra, directamente E, ¿sí? Entonces, de acá hasta acá hay una medida que llamaremos E, que será esta de acá. Si E fuesen 3 centímetros, esto sería 3 centímetros. Y la medida hacia G1 es un poco más, supongamos que son 5 centímetros. Entonces, si fuesen 5 centímetros, coincide G2 y G1 en línea, con lo cual esto sería 5 centímetros y esa diferencia será esta de acá, que será lo que nos permita darnos cuenta que la inclinación la tiene en este sentido.